Estos días hemos estado hablando un tema, comenzamos a hablar un tema la semana pasada sobre la necesidad de un Dios que busca personas con convicciones firmes. ¿Ya? Le pusimos al tema ¿ya? En búsqueda de convicciones firmes en medio de tiempos peligrosos, algo así, ¿no? Perdón, convicciones firmes en tiempos extraños. Muchas gracias. Convicciones firmes en tiempos extraños. Y hemos estado hablando de esta necesidad tan grande de personas que no tienen convicción de lo que hacen. Hemos estado introduciendo a Pablo, hablamos sobre Pablo, sobre la firmeza que él tenía en su vida, o sea, para hacer lo que él tenía que hacer, independiente de lo que pensara el resto de la gente. Creo que todos tenemos convicciones. Creo que todos tenemos convicciones, por ejemplo, convicciones de, del deporte. Si alguien tiene una convicción del deporte, de que tiene que hacer deporte, su convicción le lleva a practicar deporte, independiente de lo que piense la gente, los demás. Así también, los que no tienen, no, ya. Los que no tienen, no tienen convicciones, no van a practicar, ya. Esto es claro, o sea, una persona que tenga ganas de hacerlo no es una convicción. Una persona que se planifique para hacerlo no es una convicción. Una persona que ore para hacerlo no es una convicción. La convicción solo se produce cuando establece una determinación personal. La convicción solo se establece cuando se produce una determinación personal por hacerlo, ¿ya? Determinación. Y en eso se ve mucho el programa que la persona tiene durante el día, ¿no? La persona que tiene convicción de orar, ¿qué va a hacer? Va a orar, ¿ya? Es como obvio. Ahora, la persona, quiero que entiendas esto en tu mente, que lo proceses, porque no es la persona que dice que va a orar, sino que es la persona que lo hace. Porque el engaño, escúcheme bien, el engaño grande en la mente y en el corazón existe ya por una falsa convicción, desde el solo hecho de pensar que lo voy a hacer, es que lo estoy haciendo. Y nosotros no nos damos cuenta porque es un gatillo interior que se viene de la inferioridad. Por ejemplo, yo no voy a murmurar más. Es una, es una cosa interior que nosotros sabemos que la murmuración es, es pecado. Entonces, obviamente, nuestra predicación, nuestra enseñanza es no voy a murmurar más. Pero la convicción se produce cuando determina, o sea, cuando la persona está consciente, de pronto le sale dos palabras murmuradoras y automáticamente la mente ya le dijo, oh, está murmurando. Ahí ya hay una convicción de pecado. Convicción de pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos hablando del tema, estoy solo introduciendo el tema de lo que queremos hablar. Pablo era una persona de convicciones firmes, muy firmes. O sea, aún en el pecado, él era una persona de convicciones firmes. ¿Está? Un ladrón puede madrugar por su trabajo. Es gracioso, pero es verdad. Un ladrón tiene convicciones firmes, ya se abstiene del sueño para robar, o sea, eso es una convicción firme. Hay gente que dice, yo estoy orando por algo y después hácete un cronograma y revisa cuánto tiempo invertiste en orar por eso. Y vas a descubrir que es obvio que el Señor no te responde porque tu convicción está a partir solo de un deseo. Es el deseo, pero no la determinación a orarlo, a orarlo. ¿Ya? Esto es, entonces,
esa primera parte de la convicción es sumamente importante. Cuando Pablo sufre la transformación en su vida, ya tenía carácter para hacerlo. Tenía un carácter súper malo, ya, pero Dios usó ese carácter malo para hacerlo, transformarlo en carácter bueno. ¿Me explico? O sea, si él oraba antiguamente por la ley, ahora lo hace por la gracia. O sea, el hecho de entrar en la gracia no le robó, ¿cierto?, las determinaciones interiores de querer agradar a Dios. Es curioso, ¿no? Y esto es sumamente importante, porque una persona que siente que no está cumpliendo lo que debiera hacer, se siente condenada. Y eso también es una convicción. ¿Me explico? O sea, estamos más convictos de de la condenación que convictos de la transformación. Te pongo un ejemplo, una persona que sabe que tiene que cumplir horarios. Sabe, personalmente, no es que otra persona le haya puesto horario, no hablemos de eso, sino que personalmente dice, en su cuarto dice, ok, yo voy a hacer tal y tal cosa. Nadie le dijo a Sandrita, se determinó y dijo, yo voy a hacer tal y tal cosa, ¿no? Entonces se determina mental y emocionalmente. Entonces, ¿qué sucede? Ejemplo, Sandrita, ¿no? Pasa el tiempo y no cumple. Revisa su agenda y dice, yo no cumplí esto. Y en vez de sentir una convicción de la determinación que se había puesto de seguir el horario, tiene más convicción de la condenación. Y dice, su conclusión es, yo no sirvo para esto. Yo no sirvo para... Entonces, claro que tiene una convicción. Desde antes de determinarse a cambiar, ya tenía una convicción. ¿Cuál era la convicción que tenía? Que no servía para eso. Esa convicción fue mucho más grande que su planificación. ¿Me explico? Esa convicción fue mucho más grande que su planificación. La persona que es convicta de algo sufre por lo que quiere hacer. Sufre. Sufre hasta el punto de lo que lo vuelve a hacer, obviamente. Insiste con la convicción que tiene. Entonces la persona condenada a sí misma ya se determina a planificar algo, no cumplirlo y alimentar su falta de compromiso. Eso es diabólico, ¿no? Es muy terrible. Es terrible en el corazón de las personas. Es terrible porque creo que es algo demoníaco, satánico. ¿Ya? En lo personal creo que es satánico. Ahora, eso no se vence solo reprendiendo, atando al hombre fuerte con 7 cuerdas y metiéndolo en el mar. No, eso se vence creyéndole a Jesús. Creyendo que la vida tiene sentido y como tiene sentido yo voy a volver a insistir. Yo voy a volver a intentarlo. ¿Ya? Yo voy a volver a escribir. Yo voy a volver a leer. Yo voy a volver a tocar. Yo voy a volver a cantar. Es así como las personas que están determinadas logran avanzar en la vida. ¿Ya? Decía, ya que estuve muy metido con la Olimpiada estas 2 semanas, estuve más metido con la Olimpiada más que ningún otro tiempo. Decía un entrenador, ya un buen entrenador de España, él decía que el grave problema es la falsa expectativa de ganar, ¿no? Esa falsa expectativa de ganar es lo que hace a la persona entrar en ansiedad y crear una expectativa no realista. Ya la falsa expectativa es la que, cierto, produce el fracaso ante algo que se debería hacer en forma natural. Entonces, este entrenador dice que la clave es sencillamente
el espíritu que uno tiene de querer hacer algo. Cuando uno alimenta ese espíritu de querer hacer algo, no está determinado, ¿cierto?, por la conquista de algo, sino que el trabajo diario de eso es lo que te lleva a la conquista en forma automática. No es no perder. Eso fue lo que dijo él. No es no perder, porque la gente entra a la cancha no queriendo perder. Y dice, no, no es no perder. Es entrar a la cancha a dar todo lo que tú siempre quisiste hacer. Darlo todo es sencillamente eso, ¿no? Entonces, si yo no lo hice ayer, hoy lo voy a hacer. Cada día mi mente trabaja en eso, constantemente, continuamente. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos peligrosos. Y en los tiempos peligrosos es donde sale a la luz cuáles son nuestras verdaderas convicciones. Quiero que volvamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Cuando nosotros observamos esto, Pablo, que ya había recibido sus propias convicciones con respecto al cristianismo, y estaba muy seguro, por eso las escribía, ¿no? No tenía inseguridad, no estaba temeroso del fracaso, no estaba temeroso de volver atrás, no estaba temeroso de equivocarse, tenía convicciones firmes en su vida. Entonces, a Pablo le da este consejo a Timoteo y dice que los tiempos llevaría a traer a la luz el tiempo malo, traería a la luz personas que no tienen convicciones firmes en el Evangelio. Pueden tener convicciones en otras cosas. Solo trae a la luz que estas personas, cierto, pareciera que tienen más convicción en sus propios deseos que en querer agradar a Dios. Tienen más convicciones en sus propios anhelos, su propia fantasía, porque habla de fábula, que en servir al Señor, en amar a Jesús. Hay por lo menos unas 5 cosas que yo quiero tratar de este versículo y las vamos a tratar durante esta semana. ¿Ya? Lo primero que vamos a tratar tiene que ver con sufrir la sana doctrina. Sufrir la sana doctrina. Voy a mencionar las 5 porque así yo me ordeno también, pues soy súper desordenado, me olvido. Sufrir la sana doctrina. En segundo lugar, vamos a ver falsas enseñanzas. Falsas enseñanzas. En tercer lugar, vamos a ver maestros que alimentan sus deseos. Maestros que alimentan sus deseos. En cuarto lugar, vamos a ver, cierto, apartarse de la verdad. Apartarse de la verdad. Y en quinto lugar, seguir la fantasía. Seguir la fantasía. Ok, está interesante la secuencia lógica, ¿no? ¿Da?
y se aplica mucho a este siglo XXI, a la generación X, Y, J, K, a la generación Millennial, Centennial, a la generación... Esta, ¿ya? ¿Ok? Muy bien, vamos entonces al punto número 1, sufriendo la sana doctrina. De hecho, la palabra sufrimiento se ha transformado, ¿cierto?, en uno de los temas bíblicos o uno de los temas de la vida cristiana más importantes, aunque durante gran parte de este siglo y el siglo pasado, mediados del siglo pasado, se dejó de tocar el tema, se dejó de tocar porque quizás le habían dado demasiado énfasis algunos predicadores el siglo pasado, casi amenazando a la gente con el infierno si no se convertían. Eso fue muy popular el siglo pasado, hasta la mitad del siglo pasado más o menos. Pero luego viene la generación de la dulzura. ¿Cuál es la generación de la dulzura? La generación de la dulzura es la generación que abraza el amor del Señor como papito, o sea, empezamos a tener una revelación de la paternidad de Dios sin precedentes. Y nos abrazó y lloramos y nos quebrantamos y nos corrieron los... Ya, me amaste a mí cuando nadie me amó, ¿cierto? Me abrazaste, yo soy tu hija, ya está, y el amor es incondicional, no importa cuán mal esté, me viste en la calle, tellado, perdido, ya, como un pájaro herido y me tomaste. Escucha, y nos sentimos tan bien, tan bien. Y no está mal, no estoy diciendo que esté mal, no esté mal porque es muy importante que la gente reciba una revelación de la paternidad de Dios. Es muy importante que la gente reciba una revelación, ¿me entiende?, del cuidado protector. Bajo sus alas estamos seguros. Bajo sus alas estamos protegidos. Él es quien nos protege. ¿Sí me explico? Pero ¿dónde está el problema? El problema está cuando esa protección, cuando ese refugio, cuando esa paternidad es interpretada de una sobreprotección. ¿Ya? Dios no alimenta el sobreproteccionismo. Dios no nos va a cubrir hasta el punto de transar sus principios. Dios no te puede cubrir hasta el punto de transar, por ejemplo, el principio de la verdad o el principio cierto de la obediencia. El amor de Dios no es tolerancia a la desobediencia. ¿Está claro? La misericordia de Dios no es tolerancia a la desobediencia. ¿Está? Entonces la persona que se siente amada por el Señor, cuando es obligada a hacer algo, siente que no es amada. Qué loco, ¿no? Ahora, eso de que se siente no es amada por ser obligada, es porque sencillamente lo adquirió en el mundo, no en los principios bíblicos, no en la vida de Dios. Porque el amor, y ya lo hemos enseñado y predicado muchas veces, el amor no es ausencia de sufrimiento. No es. Entonces, como no es ausencia de sufrimiento, ¿cierto? Nosotros tenemos que sufrir. Amor y sufrimiento van de la mano. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil es poder pensar, ¿ya?, que el sufrimiento y la sana doctrina hablan de dos cosas distintas. Qué difícil es pensar que el sufrimiento y la sana doctrina son cosas distintas. Lo tenemos determinado en nuestra mente. Entonces, cada vez que pensamos en sana doctrina o pensamos en amor, pensamos en ausencia de sufrimiento. Pero no. Cuando tú lees la Biblia,
Si tú lees la Biblia, tú descubres una cosa. ¿Qué es lo que descubres? Que hay sufrimiento, ¿ya? Persecución, ¿ya? Dolor, son parte de una lucha inevitable. O sea, la defensa de la verdad genera oposición. La defensa de la verdad genera oposición. O la vida, mira, solamente la vida basada en la verdad va a generar oposición. Genera oposición mental, genera oposición emocional, genera una oposición en las decisiones. Acostumbrarse a levantarse una hora antes es una oposición. A aprender a acostarse a la hora determinada es una oposición. A darle valor a las cosas que son prioritarias es una oposición. Entonces, cuando nosotros vivimos, ¿cierto? Sin sufrir la sana doctrina, estamos suavecitos, estamos buscando el bienestar máximo nuestro. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, sufrir la sana doctrina puede ser dejar de ver una película. Nosotros no lo llevamos a ese punto, ¿no? No lo llevamos. Ahora, es loco porque tu mente te dice dos cosas. Tu mente dice dos cosas. Yo necesito distraerme. Y la segunda que te dice, estoy tan aburrido que si me pongo a estudiar, me voy a dormir y no puedo. Ahora, eso te lo dices tú. ¿Quién te lo dijo? ¿De dónde sacaste esa idea? Eso es una convicción. Es una convicción espiritual tremenda en tu vida. Y en la mía. Pero es una convicción firme. Tan firme que tú tienes mucha paz, tranquilidad y amor, love, de sentarte a ver una película. ¿Ya? Ahora, no quiero torturarte porque la ley es lo que hacía eso. La ley te obligaba a hacer cosas. Pero la gracia de Dios trae determinaciones y convicciones profundas. Tú tienes dos opciones. Pensar que lo que te estoy diciendo es legalismo. Ah, qué legalista. ¿Cómo no vamos a ver un partido de fútbol? Está bien, yo no estoy diciendo que no hay que ver un partido de fútbol. Pero suma durante la semana. Por favor, suma. Y ve cuánto tiempo invertiste. ¿Cuánto tiempo inviertes? Toma la nota de cuánto tiempo inviertes en un video. No estoy enojado, solo para que no me acusen a mí de legalista. Tomen nota de que en cuánto tiempo invierte lo que hace. Las convicciones, tú vas a descubrir que tus convicciones están basadas en lo que más tú haces, en lo que más tú piensas, ¿ya? Tú crees al pensamiento y tú sigues el pensamiento. No es mi doctrina, sana doctrina, es algo que está determinado por las enseñanzas de Jesús. Pablo siguió las enseñanzas de Jesús. Y Jesús nos enseña varias cosas. Somos cristianos, no estamos hablando de legalismo, estamos hablando de Cristo. Jesús quiere que aprendamos a invertir nuestro tiempo. Entonces quiere que suframos la sana doctrina. Veamos algún aspecto de la sana doctrina. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Si alguien lo puede leer, 10 al 12. No leer.
No, no era llevarse. Emma, es interesante cuando pensamos en la palabra griega de sufrimiento, vamos a ver que tiene varias connotaciones la palabra sufrimiento. Pero literalmente, quiero que lo anoten, la palabra griega mencionada obviamente en el libro de Santiago, o sea, perdón, de Segunda de Timoteo, que es el que estamos leyendo, ¿no? El texto eje, ¿no? La palabra, cierto, sufrimiento quiere decir sostenerse uno mismo contra de. Sostenerse uno mismo contra de. Sostenerse uno mismo contra de. Eso es lo que produce la determinación de ir contra algo, contra alguien, contra una situación, ya, contra el tiempo. Una corredora de bicicleta, de pronto la vemos que para su bicicleta, se baja, se tira al suelo y se pone a llorar pero amargamente, ¿no? Inmediatamente llega seguramente la entrenadora o alguien de ahí y la abraza. Yo me puse a contemplar esa imagen, ¿no? Yo creo que esa imagen es la imagen de la frustración de una persona que ha soportado muchas horas de trabajo, muchas horas de dolor muscular, muchas horas, cierto, de madrugar, muchas horas de renunciar a gustos personales para llegar a ese lugar que era la Olimpiada. Y cuando tú miras llorar a una persona así, y cuando tú miras, cierto, las lágrimas de esa persona, te diste cuenta que se aguantó de tantas cosas, se privó de tantas cosas para llegar a ese momento, y en ese momento determinado, brum, ya algo sucede. Y hasta puede ser hasta algo ajeno, la bicicleta, por ejemplo. Porque en la corrida esa hay carreras que pueden cambiar de bicicleta, pero en esa corrida es solo una. Terrible, terrible, ¿no? Veía un maratonista, ¿no? Que también era no de estos maratonistas de los 42 kilómetros, eh, sino que el otro, esos que se llaman, caminan, no sé, eso, la caminata, que se ve hasta medio raro, ¿no? Son 50 kilómetros de esa. Un, uno, uno llegó, era un japonés, el japonés era, de pronto se tiró al suelo, lloró, se tomó la panza, vomitó un poco, y estaba tan re mal, y de pronto tú lo ves, se para y siguió. Y siguió. Y yo me imagino qué estaba sintiendo ese hombre en ese momento. Pero qué fue lo que lo llevó a levantarse. Ahora, al mirar el pasaje de Jesucristo, pensemos en el pasaje que Jesús mismo nos está hablando. Él habla sobre la dicha del sufrimiento, el valor del sufrimiento, o sea, el valor de pasar sueño, el valor quizá de pasar una noche sin dormir para conseguir algo, ¿no? El valor cierto de, eh, para Jesús en forma específica, incluso de la muerte por la convicción. Y él pone cierto como ejemplo el pasado, porque los profetas así persiguieron a los profetas,
Así los maltrataron, como ejemplo, o sea, ejemplo de, si ustedes sufren, no son los únicos, no están solos en esto. Si ustedes sufren, vean que son razones suficientemente dignas para sufrir. Y creo que ahí pasa lo de la sana doctrina. La sana doctrina es determinada en nosotros cuando tenemos la convicción de que lo que aprendemos vale la pena vivirlo. ¿Ya? La sana doctrina solo pasa por nosotros. La sana doctrina solo pasa por nosotros cuando tenemos la convicción de que lo que aprendemos vale la pena vivirlo. Pasa por la convicción de que lo que aprendemos vale la pena vivirlo. Ahí se produce la unión entre la sana doctrina y el sufrimiento. ¿Me entiende? Estoy dispuesto a sufrir lo que aprendí. Estoy dispuesto, ¿cierto?, a llevar el dolor de lo que aprendo. Por ejemplo, en el sentido así mega lindo, precioso, ¿no? Qué tremendo Jeremías, el sufrimiento de Jeremías en la cárcel, a Isaías lo aserraron, dicen por ahí, ¿me entiendes? O sea, oh, qué tremendo y qué obvio. Pero vamos a lo nuestro, vamos a la parte más sencilla, que debiera ser lo más sencillo, pero que en la actualidad, ¿cierto? No sufrimos la sana doctrina no por estar dispuesto a morir en el campo de concentración por ser cristiano, no, pero morimos espiritualmente, por ejemplo, por no sufrir la abstinencia sexual. ¿Me explico? O sea, morimos de la perversión, ¿ya? No estamos dispuestos a sufrir la abstinencia hasta el matrimonio. No estamos, lo estoy poniendo en la parte más práctica, no estamos dispuestos, ¿cierto?, a sufrir en llanto y en oración y en búsqueda por sentir que realmente eso es malo, ¿no? Y quizá ahí es donde está la demasiada inclinación hacia el nenei, a pensar de que Dios siempre me perdona, de que Dios siempre me ama. Entonces, como Dios siempre me ama, como Dios siempre me perdona, no tengo la necesidad de sufrir. No tengo la necesidad de buscar el quebrantamiento en búsqueda, en oración, ni en ayuno personal. E incluso vemos el ayuno y vemos la oración como algo aburrido, pero no como, pucha, yo quería levantarme a las 6 y me levanté a las 7. Lo estoy poniendo como exageración. Pero sentir que el compromiso lo hice con Dios. ¿Y a quién le fallé? A Dios. Y si yo le fallo a Dios, ¿cómo se llama eso? Falta de temor de Dios. Ahora vos podés fallar. No estoy diciendo que no vaya. Ahí es donde está la gracia. ¿Ya? Ahí está la gracia. Pero no dejes que la gracia se transforme en manipulación, porque Dios no es tonto. Ay, te fallé de nuevo. Ay, te fallé de nuevo. Ay, cortará. O sea, va a haber un momento en tu clamor donde Dios ve sinceridad, porque es la sinceridad de querer hacerlo, es la necesidad de querer vivirlo. Él fue nuestro mayor ejemplo. Isaías 53:5. Ok, esto en Jesús no solamente fue la inversión de la cruz y de las marcas que le dieron sus enemigos. Esto fue una inversión de tiempo, desde el hecho de dejar de ser Dios, como dijo Filipenses,
para hacerse hombre. O sea, perdón, siguió siendo Dios, pero, ¿cierto? Limitarse a un cuerpo humano. Y lo vamos a ver mañana. Pero a la vez también, ¿cierto? Invertir su tiempo, su vida, sus años, al saber cuál era su misión. Él no se casó, ¿no? Él dejó a su familia. Y si uno mira la percepción así que yo tengo, es que la familia está resentida porque él abandonó la casa. Es mi percepción, ¿ya? En Escuela de Estudios Bíblicos lo podemos analizar a la luz del libro de Marcos, ya a la luz de los Evangelios, poder tener esta sensación que los hermanos de Jesús están resentidos, ya, porque él ha dejado la casa. Entonces, esa, esa renuncia, ese sacrificio, eso, ¿te acuerdas que un día se levanta en la madrugada y lo va a buscar Pedro? Ya, esas madrugadas, o esa pasar toda la noche, dice el texto bíblico, pasó toda la noche orando, son parte de la inversión de la cruz. O sea, es como, no es que se levantó un día, se echó un buen baño y dice, hoy tengo unas ganas de ir a la cruz, voy a ir a la cruz. No, yo creo que él trabajó, mientras estuvo en la carne, trabajó para ir a la cruz. Se preparó, ¿ya? Madrugaba, conversaba. Muchas conversaciones con el Padre no están en la Biblia. No están. Inversión de tiempo, lágrimas, sacrificio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el mayor ejemplo de vivir lo que se cree. El mayor ejemplo de vivir lo que se cree, que se llama sana doctrina, no es Jesús. Paramos por acá porque se me fue la hora. Pero vamos a meternos un poquito más con Jesús mañana en este punto de la sana doctrina, del sufrimiento y de Jesús. ¿Ya? Muy bien, cierre sus ojos, dale gracias al Señor, que Él nos ayude, como diría mi pastor, o como diría la hermana que se ganaba justo adelante cuando el predicador estaba predicando, ya, y el predicador se equivocaba a veces, se olvidaba del pasaje y empezaba a buscarlo en la Biblia, y la hermana empezaba a decir, ayuda a tu siervo, Señor, ayuda a tu siervo. ¿Da? Que el Señor nos ayude. Comience a orar